Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Buenas tardes, bienvenidos otra vez a La Cripta. Hoy vamos a hablar de un tema que lo dijimos la semana pasada, pero sin pensarlo, porque lo tenemos a la luz del día. Y es los magnicidios. Fijaros, tenemos la noticia esta semana que han intentado asesinar, supuestamente, al presidente de Estados Unidos. Y vamos a hablar hoy de eso. A ver si van entrando ya los compañeros. Y le damos un poquito más de vida a esto que estamos haciendo. Vamos a ver que se me gira la pantalla. Ahí. Bernardo tiene que estar ya llegando, que me ha avisado. Y Michael, pues, por ahora no ha podido entrar. Pero sí puede entrar. Magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Es intentar quitar a un gobernante por la fuerza, asesinándolo. Santi acaba de entrar. Vamos a ver si quiere entrar en antena. Vamos a ver. Y Bernardo. Ya estamos aquí los tres. A ver si entramos los tres. Bernardo está aquí. Aquí está Bernardo. Y voy a meter a los dos. Ya está aquí Bernardo y Santi. A ver si está. No, Santi no está. Buenas, hermano. No se te ve muy todavía. Buena, ¿qué tal? ¿Se me ve o no se me ve? Ahora sí. Hoy tenemos tema calentito. Hoy sí, de actualidad y no lo teníamos ni... Verá, que es cierto que lo teníamos programado, pero que coincida con la actualidad, ¿no? No, es que ha sido una cosa bastante extraña. Bueno, yo estaba contando que el magnicidio es intentar cambiar el poder a través del asesinato. Uh-huh. Magnicidio hemos tenido desde siempre, ¿no? Sí, claro. Porque quizás el más famoso de todo ello sea el intento de Julio César a manos de su hijo Bruto. Pero también hubo magnicidios, creo que anteriormente, no sé si hubo alguno. Sí. Porque yo creo que incluso Filipo creo que obtuvo el trono de Macedonia por lo mismo, porque todo era claro, quitar de en medio a uno a otro. Pero el de Julio César... Si nos remontamos ahí, incluso la propia mitología griega, que es el cimiento de la historia grecolatina, en la titanomaquia no es más que la lucha, ¿no? De los magnicidios de quitar a un rey por otro. Cronos, Zeus, etc. Zeus mata al padre. Se puede decir que uno de los primeros magnicidios es el de Zeus contra Cronos, que lo mata y le saca a todos sus hijos de dentro. Bueno, y después por ahí también los intentos. Pero bueno, vamos a hablar de el primero que más o menos tenemos datado, que es el de Julio César. Julio César se autoproclama emperador no César. Él se proclama César, caudillo, después de aquel triunvirato con Pompeyo y Craso, que los derrotan los dos para él conseguir el poder. Claro, voy a hacer un pequeño paréntesis, José. Sí. Para que la gente no entienda, desde la antigua Grecia, sobre todo la ateniense, ellos hablaban de democracia y de dictadura. Sí. Y
para los atenienses, el sentido de dictadura llegaba cuando la democracia se había corrompido de tal forma el poder de que ya beneficiaba a unos cuantos y esa democracia se había convertido en tiranía. En tiranía, sí. Por lo tanto, todo el poder lo asumía una sola persona, que se convertía en el dictador, ¿no? Sí. Y esa figura pues fue pasando y fue evolucionando, inclusive Julio César, ¿no? Que se convirtió en un caudillo para salvar Roma, o de lo que tenía ese concepto de los últimos tiempos de la República Romana, porque después viene Augusto y ya nace el imperio. Es más, para todos nuestros amigos, yo soy un fiel defensor de que la dictadura, tal y como la concedieron los griegos, y el último gran dictador del legado ateniense no fue otro que Miguel Primo de Rivera. La democracia, por aquel entonces, de la Restauración se había corrompido de tal forma en España que el propio rey le encargó el gobierno a Miguel Primo, al general, bueno, al militar Primo de Rivera, ¿no? Bueno, ya más que todo es para reposar la democracia, reflexionar y a partir de ella lanzarla nuevamente revitalizada. Pero bueno, ya sabemos cómo ocurrió todo aquello, Segunda República. Sí. También, ahora que has dicho eso, me he acordado que uno de los últimos tiranos de Atenas, Pericles, terminó muy mal. Pericles terminó muy mal. Aunque él hizo que Atenas volviera a ser grande, pero terminó fatal, porque lo acusaron de todo, de corrupción, encima que lo habían puesto, pero bueno. Lo que estábamos hablando, Julio César. Julio César, después de vencer en el triunvirato, él era general o caudillo de las legiones romanas, que cuando ve que él no lo ve, él piensa que la república se ha corrompido y que ya no sirve para nada, que hay que volver como a regímenes anteriores, o él más o menos tiene esa idea, que es cuando cruza y es con aquella famosa frase de que cuando van a cruzar Rubicón ya con las tropas entrando, le dice que la suerte, alea ya está, la suerte está echada. O sea, los que queráis me seguís, los que no queráis no me sigáis. Pero que yo voy a entrar en Roma triunfante. Se autoproclama César, pero tiene la osadía de pedirlo en el Senado. Ya todo el mundo sabía lo que era. A lo que se iba a convertir aquello. Incluso, vamos, en la parte esotérica, su mujer le dice que no vaya al Senado ese día, que los idus de marzo no son propicios y que no pise el Senado. El que sí, que yo no me voy yo no me voy a fiar de unos cuervos que vuelan diferentes, de unos pájaros que no se posan, no tienen que posarse, de un viento. Yo no me fío y voy al Senado. Se ha mitificado mucho el asesinato de César, de Julio César. Cayo Julio César, que es su verdadero nombre. César es el momento, José, no sé si me escucha. Me voy a convencer porque no sé si soy yo, pero la señal va y viene. Sí. Su nombre verdadero no era Julio César, era Cayo Julio. Y César es como el apodo de grandeza que se pone. Él es de la familia Julio Claudia. Sí, él era de la Julio Claudia, que después es el linaje que sigue hasta cierto tiempo. Y se ha mitificado porque unos dicen que sí, que fue dentro del Senado, otros dicen que fue en las escaleras, otros dicen que fue en la misma plaza. Lo que se sabe es que se le apuñala. Que fueran los senadores
o que fueran unos sicarios que fueron y lo apuñalaron por orden de los magistrados, pero la historia lo que nos cuenta es que es apuñalado y que supuestamente su hijo es la última puñalada que le dan. Y hay dos frases míticas, una de las cuales la luzco yo aquí en el brazo, por esa historia, es la de cuando le dice César, cuando ve a Bruto acercarse con el puñal, le dice, tú también, hijo mío. Y César y Bruto le contesta, sic semper tyranni, así siempre los tiranos. Que es esa frase. Después hablaremos de otros magnicidios donde también dijo una persona dijo también esta frase. Y después, claro, su mano derecha, el mano derecha de César, Marco Antonio, se dedica a, cuenta la leyenda que en la pira funeraria de César jura venganza contra todos los artífices de este asesinato y los va cazando uno a uno. Y cuentan otras leyendas que el fantasma de César fue apareciéndose a todos los conspiradores se le apareciendo y le dijo, vas a morir, pero justamente días antes de que los mataran. Y fueron todos los conspiradores. Había un montón. No murieron todos, pero muchos murieron. O sea, ¿tú conocías esa historia? Sí, yo sí la conocía. Sí. Es famosa. Sí, además. La tradición de Bruto es una de las más representativas, tanto del arte como de la literatura, mundo del cine y tal. Recordemos que a los que le gustaban Asterix y Obelix, en la primera película hacen un chiste, un gag. Sí, el cuchillo. Cuando César está en el campamento, sí, y suelta algo como... A mí no me gustan los traidores, ¿verdad, Bruto? Y se ve a Bruto tirado en el sofá. Dice, sí, papá. Hay otro gag que hacen que es con el cuchillo, que está Bruto con el cuchillo, y le dice, ten cuidado que cuando juegas con cuchillos terminas herido. Y después, en la tercera película, el antagonista principal es Bruto, ¿no? Sí. Y la figura de César, Asterix y Obelix tienen mucha culpa de lo que a día de hoy es César, porque lo engrandecieron, lo mitificaron mucho. Es más, y a día de hoy, tú le preguntas a alguien por un emperador romano y siempre te va a nombrar César, Julio César. Pero Julio César nunca fue emperador, porque la figura del emperador nació después, con Octavio. Con la familia Julia Claudia, con los grandes, se puede decir, los grandes emperadores, o con los emperadores más tiranos, con todos se cometió magnicidio. Yo creo, no, con todos no. Tiberio es expulsado. Octavio creo que sale exculpado. Octavio, Tiberio no mueren, pero después ya Claudio, Calígula, tristemente conocido Calígula, y Nerón. Nerón. Los tres caen a manos de los pretorianos, de sus soldados pretorianos. Porque claro, están haciendo. Sí, básicamente era la propia lucha de poder que tenía en la época, la envidia, cómo iban gobernando, en este caso, el imperio, y cómo se van desvirtualizando como personas, ¿no? También podemos decir que coinciden que el imperio se estanca, ya no se expande, por lo tanto se crea mucha más tensión, empieza a haber contacto con los bárbaros. Ojo, la palabra bárbaro no es alguien que sea alguien muy, muy bruto, ¿no?
o muy inculto, sino que para Roma, incluso para los griegos, el término bárbaro significaba aquella persona ajena a nosotros. Sí. Que no tenía ni lengua latina o griega, ni tampoco su propia cultura y religión. Todo lo que no cumpliese esas condiciones era, en este caso, bárbaro. Sí. Porque me está dando mucho de esto. Que después tenemos la época de los Césares. Una época en que los Césares duraban 1 año, 2 años, 3 años, que es la época, ya el final de del imperio, que era, te pongo, yo me mato al que está antes, me proclamo César, a los 2 años viene alguien, me mata, se proclama César, y fueron una época, yo creo que muy convulsa, que fueron casi 10 Césares en menos de 12 años o algo así. Fue una salvajada. El poder corrompe, amigo mío. El poder corrompe. El poder es un arma muy, muy... Y bueno, en la época clásica, y ya en la Edad Media, pues empezamos con los grandes magnicidios. Sancho, el rey Sancho II, en el asedio de Zamora, con ese bellido Adolfo mandado por su hermano Alfonso, que lo atraviesa con una jabalina. Efectivamente. Date cuenta que para nuestros amigos, bueno, a lo que hemos seguido, seguidores de Juego de Tronos y tal, nada está inventado, querido amigo. No. Bebe mucho, cierto, de la historia británica, pero era la realidad. La realidad medieval, y sobre todo, como muy bien refleja la serie, por propios intereses personales, ¿no? Celo, muchas veces envidia, qué beneficio me saco si te ayudo. España en ese momento, bueno, si podemos, el germen de lo que era España, ¿no? Es muy diferente a la etapa medieval europea porque había un contexto único. Digamos, el interés de los reyes era expandirse hacia el sur y recuperar el antiguo reino visigodo. Encontramos los reinos de Al-Ándalus, pertenecientes al Islam, y los reyes, en vez de aliarse, en este caso con la nobleza y crear sistema feudal conocido por todo el mundo, que no hablan de Edad Media y automáticamente ubicamos los feudos, ese sistema no existía aquí, sino el sistema de señoría y sobre todo la grande alianza no era con los grandes señores, sino con las grandes ciudades. Sí. Por eso nacieron las primeras cortes democráticas o parlamentarias en Toro en 1138. Entonces se reunían las ciudades, votaban, etc. Pero una cosa que he dicho yo de Sancho, del rey Sancho, pero antes hubo una traición mucho más gorda y un pseudo magnicidio. Don Rodrigo. Don Rodrigo y la Cava. Don Rodrigo abusa de la Cava y el padre de la Cava se alía con los árabes, con Tarik y con Muza, y les ayuda a cruzar el estrecho. Es cierto. Para que en la batalla de Guadalete lo atraviesen y quede limpia la honra de la Cava. Eso es cierto. Y hay otra, más gorda. Los omeyas en Damasco. El asesinato de los omeyas en Damasco. Que sale Abderramán escondido de mujer y cruza el desierto para poder llegar, cruzar el estrecho hasta Córdoba y convertirse en Abderramán III.
Esos son magnicidios sonados, que se cuentan poco, pero han existido. Han existido esos magnicidios. Y además que nos han forjado nosotros, nuestra cultura, la reconquista, o sea, en la época del Islam, la reconquista está llena de magnicidios, de como no me haces, como no me dejas llegar al poder, yo mando a alguien, te mato, o como vosotros los omeyas os vaya a conseguir todo, vaya a conseguir todo el Ándalus bajo vuestras manos, os convocamos una comida, cerramos las puertas, entramos y os asesinamos a todos para que no sigáis vosotros. Esas fueron muy sonadas. Además, esas historias tienen ese tufillo de misterio, de romántico, de cómo Abderramán se viste de mujer, se esconde por el desierto y llega hasta Córdoba, perseguido por las familias para matarlo. Sí, y aquí es cuando rompe con toda la tradición islámica de un solo territorio y convertirse en el emirato independiente. Los califatos independientes. Famosos califatos independientes, que yo creo que fue el perder esa unidad árabe, lo que también propició que los reinos cristianos, llamados cristianos, empezaran a avanzar, porque ya al estar roto todo. Bueno, pregunta caliente. ¿Tú considerarías magnicidio la crucifixión de Cristo? Hostia, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En un sentido en el sentido más humillante, me explico. Cuando a Cristo le ponen el famoso letrero de Jesús Nazareno, rey de los judíos, posiblemente como forma humillada, porque así ese letrero estaba establecido por el propio Sanedrín, una especie de burla, yo diría que sí. Ahí sí. Pero, claro, si nos ponemos a filosofear y si todo estaba predestinado por la providencia, ¿qué tendrá que suceder de ese modo? Porque si la resurrección, no hay nada de lo que vino después. Claro. Es que yo me lo he planteado muchas veces. Aunque nosotros hemos defendido mucho a Judas, al Judas, hablando el Judas cristiano, no el Judas histórico, el Judas que no a ver cómo explico, no el Judas del testamento de Cristo, o del testamento del evangelio de Tomás, o del propio evangelio de Cristo, todos apócrifos, donde dicen que todo estaba orquestado y todo esto. Si Judas, sabiendo que el Mesías es el Salvador, el que va a sanar los pecados del mundo, lo entrega, está cometiendo magnicidio, está matando al rey, está eliminando a la carga, a la gran carga política, le quito de en medio. Pero eso es tirando de lo que nos dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, sin contar los apócrifos, porque los apócrifos cuentan cosas que duelen, que siguen doliendo. Pero para mí pudo ser magnicidio. Sí, verán. No te lo discuto.
Me estoy acordando del libro que escribió Oscar sobre Sí, Judas, Oscar Fábrega. sí, sí. Por cierto, lo Y yo tengo por creo aquí atrás. que sí, yo lo tengo en la librería justamente aquí al lado, a mi izquierda. Él lo explica muy bien. Y además pone en duda esa reflexión, ¿no? Sobre si Judas estaba predestinado a entregarlo, si el propio Jesús sabía que él lo iba a traicionar y que todo en la mente de Jesús, todo es lineal y nada temporal, que quiero decir, es un ser fuera de espacio y el tiempo y sabía que el guión que él había planteado era el siguiente, porque si nos vamos al Nuevo Testamento sin irnos a los apócrifos, el propio Jesús, o por lo menos lo que nos indican los evangelios, es que el propio Judas se autodelata antes de tiempo Sí, y que Jesús repite varias ocasiones, uno de ustedes me va a traicionar, el que está aquí me va a traicionar, esto y lo otro, pero nadie echa cuenta, como que todo lo tenían como asumido, ¿no? Puede ser una ley. sí, Pero si nos vamos a la parte más histórica en ese sentido, o entrando dentro de la mente de Judas y cómo piensa él que llevar ese magnicidio y posteriormente su arrepentimiento, entra en la mente de un judío de la época y de lo que ellos creían lo que era realmente el Mesías. sí, El Mesías no era más que un nuevo rey para Israel que iba a claro, liberar de claro, la tiranía. Claro, nosotros claro, tenemos por 2000 años de historia, desde ese punto hasta ahora, que es el Mesías Salvador del universo, todo eso desde pequeñito, pues, sea creyente o no, pero culturalmente lo hemos aprendido. Para un judío del siglo I, el Mesías era un ente revolucionario político real. que iba, el que iba a Igual, salvar, el que iba a claro, claro. salvar Israel de la opresión romana. Y cuando Jesús iba repartiendo sus bienes, porque los Ujú. apóstoles y muchos de los seguidores iban administrando esos bienes, este hombre no lo entendía, como por ejemplo el famoso episodio del perfume, que se lo decía, El no sé si perfume. era María Magdalena o Marta. Uno dicen que es Marta, otro dice que es María Bueno, sí, Magdalena, que ya es la señal de que va, como que le unge los pies claro, como no es solo el hecho de ungir, ¿no? Que es un símbolo de realeza, sino el precio que cuesta ese ese perfume. perfume, sí. Ese Hay perfume un es caro y lo tira. Y sí, encima para echárselo al pelo, que el pelo de las mujeres judías de la época no valen absolutamente para nada. Es como a día de hoy que claro, las mujeres judías ortodoxas de Israel llevan una peluca porque su pelo está rapado, porque sí. simbólicamente no vale nada, ¿no? Sí, ahí es que ahí hay una doble interpretación según lo que he estado viendo de la serie esta tan buena que hay en, en Movistar y todo eso, que es The Chosen. Hay un momento que choca porque dice que no lo unge como Mesías, sino lo unge como un difunto, porque no lo unge la cabeza, lo unge los pies. Claro. Y eso da como que ya lo da por muerto. Claro, es que este perfume no deja de ser mirra y la mirra es palo difunto. Es Claro, para que velar el cuerpo y que el cuerpo no huela. claro. Entonces, ese es. Bueno, te he lanzado la pregunta, pero voy a. Dos magnicidios que no se echan mucha cuenta y nosotros que nos gusta Egipto han sido de los más sonados. Y los dos de la misma familia: Akenatón y Tutankamón.
dos grandes magnicidios por cambiar la idea de los dioses egipcios. Según se ha sabido, se sabe ahora, Tutankamón muere asesinado, no muere como habían dicho, no, que se cayó del carro, no. Tutankamón es asesinado y Akenatón desaparece, lo hacen desaparecer. Dos grandes magnicidios de la misma familia. No se te escucha, Bernardo. ¿Ahora? No se te escucha. Ahora sí. Vale, ahora sí. Sí. Vale. Te decía eso, Akenatón sí. y Tutankamón. Los dos. Tutankatón, porque es su verdadero nombre, hijo de, porque era Datón, después se le cambió a Amón, Tutankatón, que después pasa a ser Tutankamón, y Akenatón. Dos grandes magnicidios en Egipto. ¿Conocía el magnicidio de Alfonso XIII? El magnicidio de Alfonso XIII, ¿no? ¿Y hay escrita hasta una sevillana? No lo conozco. Vale. Yo conozco el de Prín y conozco el de Cánovas del Castillo, ya de esa época. Nos tenemos que remontar justamente a la boda del propio Alfonso XIII. En 1906, si la memoria no me suena, tenemos que poner un contexto. El movimiento socialista y todas las ideas de izquierda eran muy diferentes a lo que conocemos a día de hoy, sobre todo en el ámbito de los partidos anárquicos, que era considerado, como lo entendemos a día de hoy, como terroristas, ¿vale? Ellos no entendían de frontera. Si había una persona partidaria de la anarquía que vivía en Rusia, Italia, España, Portugal, se veía rápidamente identificada, lo tenía que acoger, formaba como, bueno, si lo queremos ver como una especie de sociedad secreta como vimos la semana pasada, lo podemos definir de ese modo. Sí. Pues justamente en la boda, después de este movimiento, que por aquel entonces todas las revueltas y las huelgas eran muy violentas, sobre todo porque el movimiento de izquierda, sobre todo los partidos más a la izquierda de la izquierda, en este caso la anarquía, pues provocaban conflictos, luchas, atentados. Y desde Italia vendrá hasta España Matteo Morral, un italiano. Es verdad, la historia de Matteo Morral. Ahora sí. Que fue justamente el día de la boda del rey con María Eugenia, Victoria Eugenia. Victoria Eugenia. Con la reina Victoria Eugenia, cuando pasaban con el coche caballo después de salir, en este caso de la catedral, le lanzó un ramo de flores y dentro iba una bomba. La bomba estalló, se logró detener, en este caso a Matteo Morral, y a los reyes pues no le pasó nada. Fue un intento de magnicidio que no llegó a realizar. Ese fue frustrado, pero sin embargo el de Sarajevo sí llegó a no a buen puerto, porque un asesinato nunca es buen puerto, pero que un momento, José, voy a silenciarme, ¿vale? Venga. Con tan mala suerte el de Sarajevo, que cambian el recorrido del coche y un estudiante anarquista, también dicen que fue anarquista, se acerca, se sube en el pescante del coche y dispara contra si me acuerdo que era Francisco José y su mujer, matando a los dos en el momento, que fue lo que generó la Primera Guerra Mundial. Pero eso es Primera Guerra Mundial, sí. Después, en la Primera Guerra Mundial, hubo otro gran magnicidio, que es el de los Romanov. La familia imperial rusa, con Nicolás II,
con el zareviche, con Rasputín, que también se comete un pseudo magnicidio, porque se decían en los círculos que Rasputín era el que gobernaba en Rusia, no gobernaba Nicolás II. Y Rasputín, pues claro, es una cosa también inexplicable, porque a Rasputín lo asesinan 4 veces en la misma noche. Le dan unos pasteles envenenados, no se muere. Lo apuñalan, no se muere. Le disparan, no se muere. Y cuando lo tiran al río, se ahoga y se congela. Pero cuentan la historia que cuando sus asesinos están viendo que Rasputín está por debajo del agua, su cuerpo se eleva hasta el hielo y abre los ojos y los mira como diciéndole: sé que me habéis asesinado. Ese es el primero. Después de morir, de que asesinen a Rasputín, los bolcheviques cogen a la familia imperial, a la familia imperial de rusa, a Nicolás II, a la zarina, a Anastasia, famosa Anastasia, al zareviche, un niño que tenía hemofilia, que no hubiera gobernado porque hubiera muerto sin descendencia. Le pasó como más o menos a Carlos II. Pero el asesinato de los romanos en Ekaterimburgo es extraño, porque los matan sin el permiso del Politburó, de los altos mandatarios rusos. Lo matan porque una mañana llega alguien y da la orden de que los ejecuten. Cuando se enteran en Moscú que los han matado, pues se dice que ejecutaron a los mismos que fusilaron a los zares. ¿Por qué? Porque no tienen que haber muerto, porque los querían tener como rehenes. Son historias, la verdad es que extrañas. Después tenemos la lucha de poder, magnicidio, no magnicidio, se puede decir, en Rusia. ¿Quién consigue el poder? El poder lo tiene Lenin y Stalin, también, que es del mismo círculo, y Trotsky, León Trotsky. León Trotsky, cuando ve que las cosas se están poniendo mal, se va a México. ¿Y quién lo mata? Un español. Ramón Mercader es contactado por los servicios secretos rusos y le dan la orden de que elimine a Trotsky. Y lo eliminan de una forma bastante cruenta. Le clava un piolé en la cabeza. Se acabó Trotsky. Empiezan las guerras, las luchas de poder en Rusia. Ahí fue también unos años bastante cruentos. De la misma época, si estuviera aquí Michael, nos contaría la historia de los asesinatos, bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, los intentos de asesinato de Hitler, que fueron muchísimos. Algunos pudieron llegar a ser, otros no llegaron a ser. El más famoso fue la Operación Valquiria. La Operación Valquiria, ahora a ver si entra Bernardo otra vez y podemos hablar un poquito de esto, porque la Operación Valquiria es muy romántica, es una historia muy romántica, es también como mágica,
porque no se sabe por qué esa maleta se mueve. A Hitler le habían intentado matar pues con vinos envenenados, con trenes, intentando dispararle, como bueno, hay otro, ahora se me viene a la mente otro magnicidio, que es el de Hendrich en Praga, que es también muy sonado, os lo contaré ahora. Pero el de la Operación Valquiria es preciosa. Es un oficial alemán que se da cuenta que el régimen no tiene nada, que lo que está llevando a Alemania al desastre. Se alía con, que es Stauffenberg. Stauffenberg es un héroe de guerra. Tiene un brazo inutilizado, tiene amputado un brazo. Creo que es la mano, que el que tiene amputado es la derecha o la izquierda, es que no me acuerdo ahora mismo. Tiene amputado dedos de la mano, también porque de un avión inglés lanza una bomba sobre el campamento del Afrika Korps, porque él estaba en África, y lo hiere de gravedad. Pierde un ojo, pierde un brazo, y él se da cuenta que eso no es, que aquello es una, como lo hace llamar él, esa es una picadora, aquello es una picadora. Están muriendo muchísimas personas para nada, para no conseguir nada. Y él lo que hace es, lo contactan para intentar quitarlo en medio. ¿Qué es lo que hacen? Pues hay una reunión muy, muy importante en la guarida del Lobo. Él consigue entrar en el alto mando y pasan los controles, pero lo que nadie sabía es que en la maleta que él llevaba había una bomba, y bastante potente. Entran en la sala, que es un búnker. Sabían perfectamente dónde iba a estar todo el mundo colocado. Él coloca la maleta justamente en el lugar que Hitler tenía que ocupar, y con la excusa de que lo llaman por teléfono, porque hay contactos de esta red, hay contacto allí, y lo llaman, dice, le llaman, señores, no sé si era coronel Stauffenberg, lo llaman por teléfono, y él sale del búnker. Pero hay una persona que se da cuenta de que debajo de la mesa, junto a Hitler, hay un maletín. Y cambia el maletín de sitio. Cuando estalla la bomba, Hitler está a un metro y algo de la bomba. Pero el fallo es que cuando estalla la bomba, la guarida del Lobo, el búnker de la guardia del Lobo salta por los aires. Mueren bastantes oficiales, y por la radio lanzan que Hitler ha muerto. Todo el mundo ya empieza el país a moverse, hay que ver que Hitler ha muerto, y uno de los conspiradores se proclama nuevo Führer. Él dice que se va a sentar con los aliados a firmar el armisticio. Pero en las pocas horas, 1 o 2 horas, retransmite, la radio alemana retransmite un comunicado de voz propia de Hitler diciendo que está vivo, y que van a caer los conspiradores contra la patria, como hace llamar él, van a pagar. Son todos arrestados. Stauffenberg es ahorcado. Los demás conspiradores son ahorcados. Pero aquí viene una cosa muy importante. Se dice que el mismo Irving Rommel era partidario de esta conspiración. Por eso, cuando en Calais se le presentan 2
oficiales de la Gestapo en su casa, es lo que le dice a la mujer de me van a matar, despídeme de nuestro hijo. Y el hijo estaba en las juventudes hitlerianas. Se lo llevan y cuentan que le dicen en el mismo coche: sabemos que tú eres un conspirador, solo te quedan 2 salidas: o mueres como un héroe o te ejecutamos. Lo que le dan es una pastilla, una cápsula de cianuro y la pistola. Llegan a un descampado, aparcan el coche, se bajan los dos conspiradores. Perdón, José, perdón. Estaba contando. Sí. A ver, ha entrado un tío mío con un primo para saludar y me han pillado. Estaba contando he contado Operación Valkyria, que ha sido bastante. Sí. Y estaba contando los últimos momentos de Rommel. Cuando le dicen que sabemos que tú eres un conspirador y solo hay 2 salidas: o te matas y mueres como un héroe, o te ejecutamos como un traidor. Y que se bajan los 2 del coche. Rommel se muerde la ampolla de cianuro y se le cerraja un tiro y muere, y lo tratan como un héroe, siendo un traidor para la patria, porque también era partidario de esa negociación que iba a haber a la muerte de Hitler, en la de firmar un armisticio con los aliados para que Alemania pudiera salir mejor parada de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los magnicidios más sonados de los últimos años, que sí llegó a cometer y fue muy sonado. No sé si fue en 2023 o 2024. Fue en verano. No sé si te acuerdas del primer ministro de Japón, Hirohito, ¿puede ser? Hirohito es el emperador. Bueno, perdón, no quiero que me cierren la puerta en Japón, me he equivocado. Bueno, era el ministro anterior del actual. Yo creo que esto lo comenté yo en un programa de... Sí, lo comentaste. Hablando de la secta y tal. Sí. Bueno, por lo visto, resumiendo el movimiento de la secta en Japón, el concepto de secta en Oriente y Japón es muy diferente al sentido que nosotros le damos aquí a día de hoy, ¿no? Son ramificaciones de una vertiente oficial en Japón, mientras ellos no hagan daño a nadie, cumplan su cometido y su cuota económica al año, social e impuestos, no hay ningún tipo de problema. Pues este hombre durante su campaña fue financiado la publicidad electoral por una secta, en este caso coreana, con ramificaciones, con ramificaciones no, bueno, con sede en Japón, ¿vale? También es cierto de en Oriente, en Asia, las sectas no son más que religiosas. Puede ser agrupaciones sociales, empresariales, etc., ¿no? Y era una secta que te buscaban parejas y te casaban, tener una familia, y era muy el rollo de crear comunidades sociales. ¿Esa era la secta Moon? Creo que sí. Es que la secta Moon hacía eso. Sí, que los Moon hacen eso. Originaria de Corea del Sur. Que después fueron los que pusieron la bomba bueno, los que soltaron gas sarín en el metro de Tokio. Efectivamente. Bueno, pues un hombre pertenecía a esta secta, ese matrimonio no fue muy bien, se divorciaron, económicamente estaba fatal, lo echaron del trabajo y él había entrado y él pues tuvo el objetivo de que se quería vengar de esta secta, y fue en el aniversario de una de estas reuniones que tenían estas agrupaciones donde el ex primer ministro de Japón hizo un vídeo
dando las felicitaciones, dando las gracias por todo el apoyo que le habían dado, etc, etc. Pues este hombre se quedó fijamente con la imagen del primer ministro y muy cerca de donde él vivía se había anunciado de que iba a asistir para una campaña electoral. Claro, este hombre no se lo pensó dos veces. Tenía una impresora 3D, decidió crearse un arma, asistió al meeting político, disparó y lo llegó a matar. Se ha cuestionado mucho la seguridad nipona de que no es como la de Occidente y tal, sino que estuvo andando por allí, se integró entre la población, incluso se acercó a pocos metros del ministro, logrando pues acabar con la vida de este hombre. Pues fíjate que ahora que te he hecho Japón, me estoy acordando de la India, de la familia Gandhi. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi y Rajiv Gandhi. Ella era nieta de Mahatma, y él era bisnieto de Mahatma Gandhi. Gandhi es asesinado por un hindú, sí, pagado por el gobierno inglés porque estaba haciendo demasiado ruido. Claro, que por aquel tiempo, si mal no me equivoco, gran parte de la India, o toda la India, no, toda la India eso, que seguía siendo una colonia británica. Toda la India es colonia británica, era colonia británica. Entonces él llama a la lucha no armada, a grandes ayunos de multitud de personas que hacen mucho daño al gobierno inglés porque no les convenía que por una huelga de hambre se muriera medio país, porque lo seguían muchas personas, y lo hacen quitar de en medio. Le pagan a un hindú que en una de las charlas que va a dar se acerca, lo saluda y tal como lo saluda saca el revólver y le dispara. Pero la hija, o sea, la nieta, Indira Gandhi, también es asesinada. Indira Gandhi llega a ser primer ministro de la India. Sí. Y es asesinada porque quería volver a las ideas de su abuelo. La quitan de en medio y sigue la línea la sigue el hijo de Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Que Rajiv Gandhi hay una escena famosa que él estaba pasando revista a las tropas y un soldado coge el rifle Bow y le dio un golpe en la espalda. Eso se lo tomaron como que ya no lo querían. Y a los pocos meses, creo que fue, lo tirotean. También muere de una forma bastante cruenta. La familia Gandhi ha estado marcada. Es como la familia Kennedy. Pero bueno, de los Kennedy vamos a hablar ahora después. Es que los Kennedy necesitan un programa entero. Los Kennedy, un programa entero. Los Kennedy tienen tela. Y todavía lo que restan todavía los Kennedy. Pero yo antes, cuando he hablado de la operación Valkyria, me he acordado de otro magnicidio. Fue magnicidio porque sí, porque él era el carnicero de Praga, Heinrich Himmler. Heinrich. El carnicero de Praga, que lo matan en una rotonda unos soldados entrenados por los SAS ingleses para poder hacerle daño a las SS, además mano derecha de Himmler, del creador de la temida SS, de los uniformes negros. Pues lo quita en medio. ¿Y qué pasó después de esto?
cuando matan a Heinrich, no tienen otra cosa que entrar en Sebastopol y arrasar Sebastopol los alemanes, en represalia por el asesinato de Heinrich en Praga. Siempre lo malo en la guerra que todo, como es lo que dicen, toda acción tiene una reacción. Entonces quitaron de en medio a un carnicero, pero fue peor porque arrasaron una ciudad entera. Los alemanes arrasaron una ciudad entera, hasta fusilaron a todo el mundo, dejaron Sebastopol vacía. Y hemos hablado de eso, y te iba a preguntar yo el famoso que asesinato del general Prim en la calle, en el Callejón del Moro. También perpetrado por anarquistas. Efectivamente. Se volvió a repetir la historia. Estamos hablando de la revolución del 68, ese contexto social. Isabel II se va. Él entra como dictador, ¿vale? Recordemos Atenas. Se está constituyendo una nueva constitución, la del 69, y en este caso busca continuar con la monarquía, la república, porque entonces es cierto que estaban empezando a nacer en Europa, Francia como modelo, que ya iba, aunque en Francia nosotros pensamos que terminaron con los Borbones y rápidamente fue república, ¿no? La actual República Francesa es la tercera, ¿vale? Porque hubo, digamos, diferentes reinados que no llegaron a coger también movimientos políticos e interés económico, etc., ¿no? Y en Latinoamérica, pues, república. En México también bailaron ahí un poco, pero eso, estaban preparando la nueva constitución. La república no está ni en el horizonte, decidieron continuar con una monarquía, pero decidieron, en este caso, pues apostar por una nueva dinastía. Y qué mejor dinastía, en este caso, que una que estaba en auge, que era de Peregrí Nueva, ¿no? Que era la de Saboya. Víctor Manuel había unificado Italia, espectacular. Nos traemos a Amadeo a España, ¿verdad? Se carteaba con Amadeo, embajadores para allá, embajadores para acá. Y aceptó el trono, aceptó la propuesta. Me estoy riendo porque el pobre Amadeo aquí duró muy poco tiempo y se tuvo que ir quitando. Porque aquí la gente lo imaginaba. Aquí lo imaginaba y se fue aburrido, harto de los españoles, porque es que no lo queríamos. Pues creo que Amadeo desembarcó en Valencia, pero nunca llegó a reunirse con Prim, porque fue asesinado horas antes de la llegada de Amadeo. Y creo que la masonería tuvo algo que ver, no sé si era porque Prim también era masón o los masones orquestaron algo. Había muchas historias detrás, y además hay una historia que con esto a lo mejor os hago, a todos los que nos estáis escuchando, os hago cambiar de idea. ¿Sabéis quién era una de las personas que estaba detrás del asesinato de Prim? Junto con Montpensier. No lo vais a imaginar. Don Gustavo Adolfo Bécquer. Ya. Don Gustavo Adolfo Bécquer fue de los conspiradores que se dicen que se reunieron con los anarquistas para darle la orden de disparar contra Prim en la calle del Moro, del Turco, perdón. Y además es una callecita que es ahora mismo ha cambiado, pero aquella calle era bastante rara, porque tú llegabas con el carro, tenías que frenar y girar. ¿Qué hicieron? En los dos laterales apostaron dos coches y cruzaron un carro delante de donde iba a aparecer Prim.
Lo mismo hacen con Cánovas del Castillo, hacen la misma técnica. Como el carro tiene que parar, porque hay el carruaje de Prim tiene que parar, y Prim lo que que eso es lo malo de Prim, que es que como se levanta y le pregunta al cochero ¿qué pasa? Al verlo por la ventanilla, los otros salen del coche y desde los dos lados disparan contra él. El carruaje de Prim está en el Museo del Ejército de Toledo y el coche de Cánovas del Castillo, en el coche donde matan a Cánovas del Castillo. Os puedo decir que los agujeros son más grandes que un dedo. Y está acribillado totalmente. Le dispararon por los laterales. Ahí tú lo ves por dentro y tiene una ráfaga, como si hubieran disparado un montón de veces, y que los disparos van subiendo, y por detrás y por los laterales está acribillado. Y el de Cánovas del Castillo, que es más o menos igual, pero ahí se ve que ahí parece que utilizaron armas automáticas, las primeras armas automáticas, y ese sí está acribillado entero. Está acribillado entero. Peor que, bueno, es un colador. Ese coche es un colador. Yo tengo fotografías de los dos y la verdad que impresiona de cómo fue. Y esos coches están allí expuestos. Si alguien va a Toledo, va al Museo del Ejército, tú entras, subes una rampita y tienes los dos, uno al lado del otro, el coche de Prim, o sea, el carruaje de Prim y el coche de Cánovas del Castillo. Están los dos juntos. Impresionan mucho, impresionan muchísimo. Muchísimo. Y a Cánovas pues le hace lo mismo. A Cánovas por aquel, creo que era trienio liberal, no están de acuerdo con él, como lo que está haciendo Cánovas, y se lo llevan por delante. Y le hacen lo mismo. En una calle, los frenan, lo hacen lo mismo, los frenan en una calle, le cortan el camino y por este mes que fue por tres frentes. Se apostaron detrás de los laterales y lo acribillaron. Fue en la década de 1890, de no 1800, sé si fue sí. en el 96. Estaba cercano pues, al desastre del 98. Y ya se quedó Sagazza. Sí. Que, claro, Alfonso II murió, Cánovas y Sagazza firmaron el acuerdo para que la princesa María Cristina fuese la heredera al trono, pero no llegó porque la reina estaba embarazada de Alfonso y fue, Alfonso XII no llegó a conocer a su hijo, sabía que la reina estaba embarazada, pero por aquel momento la monarquía estaba en el aire, todo estaba en el aire, en virtud al estado de la reina y al nacimiento del niño. Nació el niño, pues ya se le nombró automáticamente príncipe de Asturias. ¿No? Y sí, en el nacimiento estuvieron Sagazza y Cánovas, y creo que fue eso, en el 90 y pico, que ya después tomó el poder Sagazza, hasta 1900, principios de 1900 y tal, que se reconfiguró el Partido de los Moderados. Ya Sagasta se despidió de la política. Fue el atentado de Alfonso al poco tiempo, de Alfonso XIII y ya con así de la. Pues hemos hablado de Europa, pero ahora nos vamos a ir al otro lado. Nos vamos a ir a el Nuevo Mundo, como se puede llamar Nuevo Mundo. América. Y vamos a empezar. Te voy a... si estuviera aquí Michael hablaría de Moctezuma, de Atahualpa, de los magnicidios supuestos magnicidios. Pero hay uno de la época napoleónica en México, que es el asesinato del emperador Maximiliano. Maximiliano es hijo de, a ver si me acuerdo, era hijo o primo de el archiduque.
Sí, Lo que era, y familia casi directa, y familia, no sé si consorte con el mismo Napoleón. Mira, y claro, no te lo discutiría, pero yo creo que sí, que estaban emparentados, porque creo que fue apoyado por las propias tropas francesas que también quisieron hacerse con el poder en México. Sí, los famosos lanceros franceses y después los lanceros españoles, que hubo mucha refriega entre ellos. Y cuando Maximiliano, ya los mexicanos terminan, porque Benito Juárez dice que México para los mexicanos, que no quieren a nadie extranjero allí, que lo prenden en el palacio cuando iba a huir y lo fusilan. Pero esta historia tiene otra historia detrás. Y es que Maximiliano, el emperador Maximiliano, nunca llegó, su cuerpo no llegó íntegro a Europa. ¿Por qué? Porque cuando lo embalsaman mal. Se dice que el médico, que el embalsamador, estaba borracho y que era la primera vez que embalsamaba un cuerpo. No lo embalsamó bien y empezó a pudrirse. Y el cuerpo empezó a dar tumbo en un barco, se quedó en las bodegas de un barco para salir hacia Europa. El barco no sale, se queda meses allí. Ese cuerpo que empieza a tufar, quisieron echarlo al mar, de lo mal que olía, de lo mal que estaba. Lo sacaban, se lo llevaban a otro sitio. Estuvo dando 20.000 tumbos la tumba de el féretro de Maximiliano, y yo creo que nunca llegó a Europa, que si llegó, es que hay dos versiones, una que llegó a Europa y otro que lo tiraron por la borda en medio del mar, pero no estoy muy seguro cuál es verdad y cuál es ficción. No estoy seguro, pero creo que el cuerpo de Maximiliano, creo recordar que desapareció, o que lo enterraron en la clandestinidad, o que lo tiraron por la borda porque ya no aguantaba más el pestazo, hablando mal y pronto, el pestazo que olía el féretro medio descompuesto que estaba allí. Bueno, medio compuesto, no estaba descompuesto ya, porque que el médico estuviera borracho y que fuera la primera vez que embalsamaba un cuerpo, pues... Después hablan de, eso también, a ver tú qué me dices, si fue magnicidio Pancho Villa. ¿Tú crees que fue magnicidio o no fue magnicidio Pancho Villa? Personalmente yo creo que sí, que fue magnicidio. Porque México estaba muy revuelto, mejor dicho, estamos hablando de la Revolución Mexicana, finales del 19, principios del 20. Todo el concepto de México cambió. Muchos territorios fueron eliminados y pasaron a Estados Unidos. Y los indígenas fueron prácticamente que no echan la culpa a nosotros, que los nativos mexicanos fueron eliminados por los castellanos. Fueron prácticamente masacrados todos en la revuelta de la Revolución Mexicana, porque eran los primeros que mandaban a fila. Fue cuando se impuso el español como idioma oficial en México, cuando antes coexistían con la lengua nativa y no tenían ningún tipo de problema. Pero se habla de que sí, que Pancho Villa llegó a ser un gran problema para cierta persona que ya iba a contracorriente, y decidieron quitarlo del medio con el fin de salvaguardar sus espaldas. Hemos empezado en México. Es que se me viene mucho a la cabeza, se me viene muchísimo magnicidio. Es que en Sudamérica el magnicidio parece que está a la orden del día. El quitar a un gobernante, pero quitarlo por las armas, está a la orden del día. Y se me da a la mente, pues mira,
Se lo tenía en la cabeza. Se me ha ido la cabeza. Mira, en Cuba, cuando se levantan los cubanos contra Batista, lo quitan de en medio. No logran matarlo, hacen que Batista se vaya, pero bueno, ahí se salvó. Pero en Chile... Una pregunta, José. Sí. Si mal no recuerdo, Pablo Escobar también atentó contra un... Sí, contra un presidente. ¿No? Contra un presidente. Creo que sí, que contra el presidente de... Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del presidente de Colombia, pero también lo mandó. Sí, sí, y a partir de ese momento creo que ya se puso como orden de captura inmediata, comenzó la guerra del narco, creo que sí. Sí. Lo estaba diciendo yo, Batista se va de Cuba, pero en el Chile de Pinochet, ahí hay dos versiones, con Allende hay dos versiones. Una es que cuando entran las tropas golpistas en la Casa Rosada, lo matan, pero hay una versión contada por un guardaespaldas de Allende, de Salvador Allende, que dijo que antes que lo mataran y lo torturaran como a Víctor Jara, porque a Víctor Jara ya lo habían matado, prefirió suicidarse antes que lo mandaran al famoso estadio. Triste porque por allí pasaron muchísimas personas pero sin embargo ahí mataron a Allende, que sí fue magnicidio, pero Pinochet no, contra él hubo también un intento de revuelta de asesinato, pero nunca llegaron a buen puerto. Pero bueno. Y ya nos metemos en Yanquilandia, Estados Unidos, con dos de los grandes magnicidios de la historia. El primero, Abraham Lincoln. Hombre, don Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Cazador de vampiros. Referencia peliculera. Igual, además me encanta esa película. Esa historia es increíble, la de el asesinato de Abraham Lincoln. Noche de ópera, que parece película, ¿no? Noche de ópera, asesino, espada, pistola y se acabó. Sí. Guerra civil estadounidense, esclavos de libertad del norte contra los estados sureños que seguían permitiendo un régimen bastante antiguo y opresor para la época. El Gran Oeste prácticamente yo creo que estaba casi dominado. Y la industria algodonera dicen que es la que estuvo detrás del asesinato de Lincoln. Básicamente, te digo por qué. Sí. Porque los estados del sur eran los que más vendían. Porque era también lo que más barato a coste de producción tenía. Ya que a un esclavo no le tiene que pagar salario, sino lo tiene que mantener, que es mucho más barato que pagar un salario, ¿no? Sí, claro. Esos son costes que tú no puedes hacer frente a los estados del norte, que los nacionales no. Eran los confederados, que eran los del sur, ¿no, José? Y los unionistas. Y los unionistas, efectivamente. Claro, eso en este sentido, los unionistas, pues no podían hacer frente ni a esa competencia. Digamos que maquillaron un poco la índole de la esclavitud con fines a su favor. Es que, claro, que si no me va así, todo es la historia siempre la movió un movimiento capitalista detrás, pero no, eso no lo podemos negar. No, sí, es que...
Y cuando los unionistas ganaron, Lincoln ya estaba prácticamente, creo que ya eran los últimos tiempos de esa legislatura, teatro en Washington, apareció alguien y por detrás pues lo limpió. James Westwood, que también tiene una historia detrás, que lo mata, salta al escenario, levanta la pistola, dispara y dice otra vez la frase: Sic semper tyrannia, así siempre con los tiranos. Así que actuar contra los tiranos. James West, con este hombre, era actor, un actor frustrado de segunda o tercera línea, no era de los grandes actores de teatro, era se puede decir que era un actor malillo, más o menos como yo. No, hombre, no digas eso, por favor. Ay, no hay historias malas, hay obras que no han llegado. Eso sí, que no saben llegar, guiones que no saben llegar. Lo tienen, él es partidario, él ha luchado con el sur y él ha perdido mucho porque su familia ha perdido mucho con la emancipación de los esclavos. Su familia ha perdido mucho. Ten cuenta que el sur tenía el algodón, pero el norte tenía el acero. Y por eso, esa es la ventaja que tiene el norte, que el norte tiene el acero, puede fabricar armas. Las armas que tenía en el sur eran armas de caza, eran mosquetes antiguos. Y el sur no podía hacer frente a lo que tenía el norte. El norte tenía, aparte que tenía esclavos emancipados, esclavos que se habían escapado, que se unen a las filas de las tropas, tienen acero, tienen los barcos blindados estos que salen por todos los sitios. Entonces el norte pues le da pasa por encima del sur. Y claro, la familia de Westwood pierde todo, se quedan en la ruina totalmente. Y él lo que quiere es vengarse, pero no sabe cómo. Entonces, todo conspiraciones y todo esto, pues él es el brazo ejecutor. Pero hay un hombre que se le acusa falsamente, y es al médico, porque cuando James Westwood escapa, le disparan. Y hay un médico que no es médico, que dicen que uno dice que es médico, otro dice que es veterinario, que lo ayuda y le saca la bala. Y es más, a este hombre, yo creo que hasta hace cosa de 10 años, todavía lo consideraban como un colaborador del asesinato de Lincoln. Cuando él fue el médico que llevó una persona herida, lo operó como pudo, le sacó la bala, le vendó las heridas y le dio de comer. Y hasta creo que hasta hace unos cuantos años, o sea, 10, 12 años, no le levantaron el San Benito a la familia de esta persona. Todavía la seguían considerando como unos colaboracionistas del asesinato de Lincoln, y estaban mal vistas. Tú sabes la rencilla de Estados Unidos, que te acusan de algo y ya lo lleva toda tu familia hasta el resto, hasta que no te exculpen. Pero fue ese. Y bueno, al final todos fueron ejecutados, todos los conspiradores fueron ejecutados, y pasó a la historia como que el asesinato de Lincoln, que dicen que la noche anterior él tuvo un sueño premonitorio donde se vio en la Casa Blanca, en una de las salas, y le preguntó a un soldado: ¿quién es el finado? Y le dijo: el presidente. Y cuando se acercó vio que era su cara, más o menos como Mañara, una historia de estilo Mañara. Y después vamos al gran magnicidio
que todavía a día de hoy no sabemos qué ha pasado. Dallas, JFK. El famoso tiroteo en la azotea. Que yo no me lo creo. No, porque muchos dicen que desde ese ángulo no pudo llegar, que si la dama Kennedy se refugió antes de tiempo. Hay como pequeños agujeros de guiones que si tú lo vas uniendo todo, te sale una estupenda teoría de la conspiración, ¿no? Ya estuvimos hablando de los libros malditos de este caso. Pero sobre todo lo que rodea a Kennedy, ¿no? Estamos hablando de un hombre de familia de origen irlandesa, apoyado por detrás de una familia católica. Es curioso porque de los pocos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos, que esto jugará un papel muy importante, porque uno de los brazos armados, entre comillas, estadounidense que controla ciertos territorios es la mafia italiana. Sí. Junto con parte de la irlandesa que apoyaban a los Kennedy. Uh-huh. Se habló de que era una especie de ajuste de cuenta entre familias, bien por Kennedy apoya a esta familia italiana en diferentes empresas o mediante ciertas políticas que se estaban llevando a cabo. Es curioso que tras el asesinato de Kennedy, la familia estuvo custodiada por hombres que pertenecían a los altos carteles italianos o la grande familia italiana que movían dinero entre uno y otro, y es muy, muy curioso, ¿no? ¿Qué se sabe de Kennedy, de este asesinato? Aparte de la vertiente oficial que no han hecho llegar, todo lo que te he relacionado sobre Kennedy está bajo llave. Son tan secretos como los archivos OVNI que a día de hoy nos quiere regalar nuestro amigo Trump. Sí. Hay una película muy buena, por cierto, los cinéfilos que os gusta tanto, que nos seguís y os gusta tanto muchas referencias que os decimos. Hay una película de Kevin Costner que se llama JFK y es referente a la película Zapruder. La película Zapruder es un hombre con un tomavistas que estaba grabando cómo estaba pasando la comitiva. Y es curioso porque Zapruder afirma y juró y perjuró que escuchó 3 disparos en diferentes sitios. Y hay un momento que, bueno, hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, la bala loca. La bala loca es una bala que supuestamente Lee Harvey Oswald dispara con aquel rifle Mauser que tardabas como, se puede decir que cerca de 1 minuto en amartillarlo, en abrirlo, sacar la bala y disparar. Se tarda cerca de 1 minuto y no se pueden hacer esos 3 disparos seguidos. Uh-huh. Y además desde un 6º piso, que es donde estaba él, en la tienda, en la almacén de libros, en la 6ª planta. Hay una imagen que es muy específica y es que él se nota que hay una bala que le entra por detrás, es la famosa bala loca, le entra por la nuca, le sale por la garganta, gira la bala y le da al vicepresidente. Pero es más, en la película, en la película Zapruder, se ve que él se echa la mano a la garganta y de pronto le estalla la sien. O sea, un disparo que viene desde la parte derecha es el que lo mata. Yo soy partidario de los 3 tiradores. El tirador del montículo
un tirador que estaría en una planta más baja que Lee Harvey Oswald y otro tirador en otro punto. Y que Lee Harvey Oswald solo fue un pelele, un muñeco, una cabeza de turco, un pelele, un muñeco de trapo, un hombre de paja. Que a lo mejor su intención era acabar con el presidente, pero se la adelantaron. O que le dijeron, ponte tú ahí, dispara, aunque él decían que tenía muy buena puntería, pero a la distancia que estaba, que disparó él, hacer ese blanco cuesta mucho. Sigue. Y cuesta, y entonces, y después, la forma de que eliminan, que Jar Rubin elimina a Lee Harvey Oswald. Cuando se supone que es una persona que ha matado al presidente, que el FBI está al lado de él, que lo está escoltando, lo está protegiendo. Sale de allí y Jar Rubin aparta a las personas del FBI y le descerraja un tiro a Lee Harvey Oswald. Justamente donde tiene que darle para que mueran en el acto. Yo creo que ese asesinato fue también premeditado. Dicen que fueron, bueno, hay muchas teorías de que si fueron los cubanos, que si fue la mafia, que si fue el mismo gobierno estadounidense el que lo quitó de en medio. Hay muchas teorías de conspiranoicas. Pero es que este asesinato tiene más misterios. Desde Dallas hasta Washington, el avión queda parado. Desaparece el féretro. Llega el féretro más tarde de cuando tenía que haber llegado. Y es más, llega abierto. Cuando se supone que el féretro estaba sellado. Y aparece misteriosamente un casquillo de balas dentro del féretro. Un momento, José. Sí. Es extrañísimo. Hay cosas que a mí no me cuadran. Y me siguen sin cuadrar. Porque, ¿qué hace un casquillo de bala dentro de féretro? Cuando lo que sale es la cabeza de la bala, no el casquillo. El casquillo se queda del arma. Uh-huh. Sale la cabeza, entra, pero el casquillo se queda del arma. ¿Qué hace un casquillo dentro del féretro? ¿Quién puso ese casquillo allí? Y después dijeron, sí, es que es el casquillo del arma que tenía Lee Harvey Oswald. Da que pensar mucho. Sí, no, lo que va a decir que JFK no fue el único Kennedy asesinado, sino que parece que hay una especie de mano negra o que sí, eso te iba a decir yo, que la maldición de los Kennedy. Por ejemplo, porque el padre Kennedy supuestamente en el 63, Bobby Robert, su hermano Robert fue asesinado en julio del 68 en la puerta del hotel Invasion de Los Ángeles, ¿no? Sí. También, en este caso, tiroteado. Y sobre todo en contexto actual, porque apoyaba al Estado de Israel y su asesino fue un palestino. Pero hay una cosa que es extraña en los Kennedy, y eso es hay una leyenda. Supuestamente el abuelo de JFK y de Robert Kennedy tiene un agravio, si se iba a casar con una cíngara y al final la familia se pone en contra, al final no se casa con ella. Y lo que dicen que esta cíngara maldijo a toda su familia. Y se ha cumplido, porque JFK lo dieron por muerto mucho antes. En la Segunda Guerra Mundial se le da por muerto porque va pilotando una lancha y la lancha pues es atacada por los japoneses y él se queda
él llega a un islote y se queda en un islote. Y él se salva porque en un coco escribe con el cuchillo un mensaje. Y ese coco lo tuvo él en su mesa, en la mesa que él tenía en el despacho Val, con ese mensaje que fue el que lo salvó a él. Y lo dieron por muerto mucho antes. A él lo matan. A Bobby Kennedy lo matan también. Su hijo desaparece en extrañas circunstancias. Una persona que tiene John Kennedy tiene mucha experiencia volando, levanta la avioneta, y cuando está pasando por los cayos de Florida desaparece. La avioneta desaparece. Supuestamente aparece la avioneta, pero no ha aparecido más nada. Su hermano tiene un accidente de tráfico con una secretaria en una relación paralela y se muere. ¿Qué le pasa a los Kennedy? ¿Será cierta la maldición de aquella cíngara? ¿Que los maldijo todo el que lleve el apellido Kennedy en Estados Unidos y sea de la familia Kennedy nunca será feliz? Es posible. Es posible, porque en el misterio todo es posible. Sí. Y eso yo creo que esto es lo que el de Lincoln y el de Kennedy, yo creo que de los que más se ha escrito, los que más más bombo se le ha dado, porque además fueron grandísimos. Sin embargo, los que hemos tenido aquí en España, que hemos tenido magnicidios, o lo que hemos estado hablando, se sabe poco o se oculta. Es más, me estoy acordando, el gran Pérez Avellán, que pudo estuvo en la exhumación del cuerpo de Prim, y al poco tiempo Pérez Avellán muere porque decían que, bueno, y él lo confesó en el programa de Iker, que había tenido presiones para que no investigara la muerte de Prim, para que no lo investigara, que no tenía que remover el pasado. Y además él dijo que el cuerpo de Prim tiene una herida como de una soga, como si alguien le hubiera hecho una soga y hubiera tirado. No se sabe si para que le dispararan o porque, aparte de los disparos, lo ahogaron. Y es curioso, cuando abren la tumba de Prim y abren el féretro, tiene los ojos abiertos y todavía mira. Está como medio incorrupto. Es increíble. No se puede visitar. La tumba de Prim la abrieron para ver en qué estado estaba Prim. Y no lo dejan ver, siendo una persona. Bueno, tampoco iba a ser un espectáculo, porque no vas a ir ahí donde está enterrado Prim y te vas a ir vaya a ver no es San Fernando, que como tenemos aquí en Sevilla, que una vez al año se abre la capilla real para que todo el mundo vea San Fernando. Pero yo creo que también lo harían porque da. Yo cuando vi, porque en la exposición de Cuarto de Milenio trajeron la recreación que se hizo de Prim, y aunque era la figura, daba miedo, tenía esa cosilla de este hombre. Su asesinato fue raro, fue muy extraño. Aquí te está diciendo nuestra amiga Ana, dice, eso sí que es fuerte. ¿A qué te refieres, Ana, de fuerte? ¿A lo que hemos estado hablando de Pérez Caballero? ¿Lo que comento de Pérez Caballero? No sé, porque le pusieron muchas trabas y yo creo que bueno, él dijo que tenía que hablar de todo lo que le pasó.
de todo lo que le pasó en la investigación de Prince. Escribió un libro que intentaron que el libro no saliera, pero salió el libro. Con mucha dificultad, pero salió el libro. Donde contaban lo de la historia de se llama, creo que se llama Autopsia Pring o algo así se llama. Y es muy fuerte porque se ven cosas que eso, parece que le echaron un lazo, lo tiraron hacia adelante, le dispararon, lo ahorcaron. Es como lo que dicen de Ramsés, perdón, de Tutankamón. Una rotura de pierna, un golpe en la cabeza, huesos rotos por muchas partes. No cuadra, hay cosas que no cuadran. En estos grandes magnicidios. He contado también el de Ramón Mercader, el que asesina a Trotsky con un piolet. Los Romanov, que también los mismos que, como he dicho antes, los mismos que asesinan a los Romanov son pasados por las armas porque no querían que a los Romanov se les matara, porque los quieren utilizar. Y el que he contado también, que también es un magnicidio, el de Rasputín. Sí. Y el de Rasputín, que lo he contado antes, y es que es extrañísimo. Lo matan 4 veces. Y no se muere. Y cuando ya se creen que lo han matado por delante del río, abre los ojos y los mira. Es que es el típico. A mí me recuerda al típico jefe de los videojuegos que le descargas todas las armas y sigue el tío vivo. Me he reído antes porque tú has dicho que ya era la 5ª vez, ¿no? Pues yo creo que nuestro amigo yankee estadounidense Donald Trump pues va de camino porque ya ha sido la 3ª vez que han intentado acabar con él. Y una de dos, o este hombre tiene un clavel en el culo, o el personaje cada vez se le está haciendo más bola, ¿no? Porque hasta hace una semana y pico se autoproclamaba con una especie de mesías enviado de Dios y tocado por él. Hostia, me he salvado por los pelos. Es la 3ª vez que intentan atentar contra mí y sobre todo hay un gran revuelo detrás porque hay una gran conspiración. Pongo en contexto a todos nuestros amigos. El pasado 26 de abril, la semana pasada creo, o a principios de esta semana, hubo un intento de asesinato a Donald Trump en la cena de los embajadores, ¿no? Bueno, era una gran cena en el Hotel Hilton donde iban muchas personalidades importantes de la política. No sé qué tipo de errores, en este caso de seguridad, porque va todo el gobierno estadounidense, el presidente, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, y dejan, efectivamente, de la prensa, y dejan entrar así porque así un hombre armado, ¿no? Este hombre estaba muy descontento con Trump, gritaba que no quería mancharse las manos por todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, por lo que estaba haciendo su presidente, un hombre nativo de California, y llegó a entrar con diferentes armas, disparó a un guardaespaldas que con el chaleco de Akibala, pues no consiguió, ese hombre se encuentra a salvo y Donald Trump consiguió escapar. Pero resulta que aquí viene lo curioso, que el autor del atentado, de nombre Cole Allen, cuando la gente empezó a buscar por internet este hombre, llegó hasta un tuit escrito en 2023 de una cuenta llamada cuya autoría pertenece a Henry Martín. En diciembre de 2023 escribió un solo tuit.
Cole Sí. Allen. Tiene la típica foto de no sé si la rana Pepe o algo así, un meme vestido con un smoking, mirando a cámara con una copa, que curiosamente hay una imagen detrás mirando a cámara con una copa a día de hoy. Una cuenta de Twitter que se sabe que no se ha tocado en esos 3 años que escribió eso y se abandonó. El banner de esa cuenta de Twitter tiene una imagen que es un glitch, un GIF, que dice, creado a partir de un portal que se llama Time Machine, máquina del tiempo, y parece que hay como una de pareidolia o mensaje críptico que coincide perfectamente, cambiando unos parámetros con el atentado que sufrió Donald Trump hace un año, de la famosa oreja que tanto se ha hablado, que le rozó, Sí. y se ve él con la bandera estadounidense detrás, todo muy peluculero, todo muy yankee de película, pues coincide perfectamente. Lo poco que sabe que está Henry Martínez y Cole Allen, no se sabe si es la misma persona o son dos, porque en 2014 todo se apunta de que coincidieron en algún lugar de la NASA, de las instalaciones. Cole Allen estuvo realizando un curso allí, Henry Martínez hipotéticamente trabajaba en un sistema antigravitatorio para el Orion, una de las naves de la NASA, que a la vez está todo muy vinculado a todos estos científicos que han ido desapareciendo misteriosamente de los últimos tiempos hacia aquí. Hay muchas teorías que hablan que un mensaje de un viajero en el tiempo no se ha localizado a ningún Henry Martínez. Una de las hipótesis que se sabe es que cuando se creó esa cuenta en 2023, lo que es el @Henry Martínez, hay unos números que son muy característicos de las cuentas Bob, que en teoría, siempre en teoría, se hubiera dedicado a escribir un montón de nombres aleatorios y por hacer del azar, cuando estalló la noticia, pues aprovecharían y borrarían todos los tweets menos ese nombre. También dicen de que como el presunto Henry Martínez sabía, en este caso, de software informático, haya pirateado de algún modo Twitter y haya cambiado la configuración para tener ese nombre ahí y tal, o editado, pero claro, a día de hoy sabemos que se puede editar los tweets en un corto margen de tiempo siempre y cuando tenga el verificado y pagando. Sí. No se sabe muy bien, es una gran incógnita, se asemeja en parte a otro tuit que se escribió 2 años antes de la elección del Papa Francisco, incluso un año antes. Sí. Que alguien escribió: he tenido un sueño que el Papa abdicará y un argentino llegará al trono del Vaticano. Eso se dejó ahí y al final se terminó cumpliendo, ¿no? Sí. Pero misteriosamente, de nuevo, todo eso engloba un misticismo que engrandece la figura de Trump en esos tiempos dudosos, que parece que está como todo escrito y guionizado para ahí quería yo llegar, crear un ídolo, una imagen, un superhéroe, alguien tocado por la divinidad. No lo sabemos. Ahí quería yo llegar porque a mí me resulta extraño. Me podéis llamar conspiranoico, pero a mí me parece que todos los atentados, los supuestos atentados, para mí son supuestos atentados, porque ninguno se ha consumado. Son todos falsa bandera para engrandecer a la figura del líder. Porque una persona con lo que tú has dicho, a medida de seguridad que tiene, una cena con el presidente de Estados Unidos y pase armas y dispare
a un guardaespaldas en el chaleco, sabiendo que no lo va a matar, sino que lo va a magullar. Y después todo como orquestado, él sale corriendo, Tran sale corriendo, lo sacan de allí, el famoso atentado de la oreja y de la cara. Yo en aquel famoso, yo pensé, digo, que le han disparado con un perdigón, porque eso una bala lo revienta. Porque tenía pinta de un perdigón, y un perdigonazo, pues te roza la cara, te revienta un poquito la oreja, pero una bala te la destroza. Yo pienso que ha perdido popularidad con lo de la guerra de Irán, y tenía que buscarse una historia para ensalzarse. Sí. Es más, yo espero equivocarme, pero todo lo que hay detrás de la desclasificación de los archivos OVNI, sí. Qué curioso que se le calentó la boca cuando Obama dijo que había extraterrestres, pero sí dentro de un contexto que después lo aclaró, que por estadísticas matemáticas no podemos ser el único mundo con vida del universo. Claro, Donald Trump siempre ha estado jugando de no digo nada, he mandado a revisar, esto y lo otro, no se puede, seguridad nacional. Se le vino arriba lo de Maduro, no se dejó ahí en el aire, Obama dijo esas palabras, ya se calentó la boca, empezó Irán no ha salido como él esperaba, eso es así. Él pensaba que eso era llegar, pegar 2 tiros, los iraníes se iban a poner a hacerle reverencia al nuevo amo y señor. No ha sido así. La cosa está chunga a nivel internacional, sobre todo por el combustible, por esa jugada maestra. Yo creo que la nueva base o carta para crear una gran cortina de humo y que al final no llega nada porque se tiene que acoger a la carta de la seguridad nacional y por eso no publicamos ciertas cosas, pero existen siempre y cuando existen, ¿vale? Pero no se puede enseñar. Yo doy fe que existen, pero no te lo puedo enseñar. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Espero equivocar. Ahora me estoy acordando de una cosa que no hemos hablado, Bernardo. El supuesto magnicidio de Juan Pablo II. Del turco. Que le disparó, casi llega a matarlo, pero después se dice, se ha comentado un montón de veces, que Juan Pablo II fue a la cárcel y estuvo hablando con él y que él le reveló la verdad sobre su intento de asesinato. No me acuerdo si se llamaba Ali Khan o... Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba este hombre. Que además tampoco... También dicen que él disparó sin saber que había disparado. O sea, un supuesto caso de control mental para quitar de en medio al Papa. Sí. Porque ese todavía no sabe, yo creo que no lo sabremos, igual que el 13 milagros de Fátima, que se está diciendo muchas cosas, pero la verdad de lo que pasó con Juan Pablo II yo creo que nunca se sabrá, igual que el intento de asesinato de Ronald Reagan, aquel famoso francotirador que también lo intenta matar, pero que tampoco no llega a ningún sitio. Ahí es que hay cositas que si nos metemos mucho, o una de dos, o empezamos a sacar papeles o nos cierran la cuenta. Yo creo que más normal los segundos, que son capaces de cerrando la cuenta por las cosas que decimos. Y además cada vez metemos más los deditos.
Sí, yo me tengo que ir conteniendo y buscando palabras por si acaso. Por eso, Dodo, es que dentro de edad nos cierra la cuenta. Además que estamos tocando unos temas que la verdad que están, que hemos hablado de conspiración, de magnicidio, de conspiraciones, de libros malditos, de gobiernos en la sombra. Cualquier día nos sacan cualquier uno de estos nos lleva un programa a nosotros para que con la gente esta rara que dice tú cómo ser Aliasca, sí, Aliasca, sí. No estaba yo muy desencaminado. Era Aliasca. Que lo que digo, cualquier día nos meten en un programa con los gemelos y con toda esta gente. Mira, ¿por qué no? Yo ya estoy abierto a todo. Y bueno, no sé, estoy viendo por aquí, sí, la hora que es. Sí, porque vamos a ir cerrando la verja, pero deciros que posiblemente dentro de 2-3 semanas, puede ser. El día, ¿qué día es? El día 20, el 19-20. Bueno, tengamos un programa especial desde un sitio muy especial y a ver si conseguimos que esa persona esté con nosotros. Una pregunta, José. Pero este mes, bueno, mayo o en mayo, no sé, no, en junio, perdón. Eso. Junio, mayo no, junio. Ya me quería yo ir a mayo, a junio. En junio. Porque en mayo, digo, me extraña que pongan el acto con las elecciones. El mismo día de las elecciones. No sé, y además que ese día cae en junio es sábado y en mayo entre semana. Claro, pues en junio, y si podemos tener, no voy a revelar nombres, pero podemos tener una persona muy grande. Ni el evento, nada. Ni el evento, ni nada, pero podemos tener una persona muy importante con nosotros. Y si lo conseguimos, punto suspensivo. Punto suspensivo. Caballero del Misterio 1. Mundo 0. Mundo 0. Señor 0. Y ahí vamos a... Bueno, no sé, lo mismo también está por allí, pero bueno. Pero que ya estoy en contacto con la organización y posiblemente el programa lo hagamos allí. En ese acto. Y va a ser un cierre de temporada, como dice Antonio Garrido, en el palmazo de categoría. Bueno, hermano, vamos a ir cerrando la verja. Pues sí. Y la semana que viene, otro tema interesante. Y a ver si la semana que viene estamos los tres. Bueno, hermano, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.